Listo, la grabación está iniciada para que tengamos registro de la formación del día de hoy. Bueno, muchachos, si les fue bien con los ejercicios, de igual manera yo voy a hacer algo rápido acá. O si de pronto alguien se quedó o alguien no entendió algún paso o algo, por favor me detiene y yo con mucho gusto explico nuevamente. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, aquí lo primero que tenemos, vamos a hacer unos cálculos básicos el día de hoy. Yo los había dejado en la clase pasada, más sin embargo, pues voy a tratar de realizarlos yo aquí. Bueno, antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Sí lograron todo desarrollarlo o alguien tuvo algún problema con algunos cálculos de este tipo o algo? A ver, seamos sinceros, es simplemente para yo pues saber en qué nivel estamos y pues a partir de ahí pues dedicarme a hacerlos o a detenerme bastante o en fin. Entonces, por favor, les solicito que si alguien tuvo algún problema o alguien no supo hacer algo, dígame, profesor, yo pude hacer alguno o definitivamente no hice muchos o hay algunas cosas que no entendí y ya yo sabré. Pero si todo el salón mantiene silencio, yo supongo que todos entendieron y entonces en ese caso pues procederé a hacer los ejercicios, pero trataré de no detenerme demasiado porque si nadie me dice nada, se supone que todos entendieron. Entonces, por favor eh, delimitemos el paso de la clase de esta forma. Entonces la pregunta es, ¿alguien tuvo problema con algún ejercicio o todos pudieron? Bueno, por su silencio supongo que todos lograron hacer los ejercicios, entonces sencillamente trataré de hacerlos. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Profe, Dígame. profe, a mí sí tengo los dos primeros sí, pero por ejemplo, a mí ya se me olvidó cómo hacer lo de Ok, eh, perfecto. Bien. centrarlo. Listo, entonces vamos a realizarlo todo paso a paso. Voy a tratar de ir suavemente. Entonces, por favor, eh, me dicen de la manera como vaya avanzando, por favor, me dicen. Segundo que aquí hay. Ok, ya. Estaba admitiendo dos personas más. Creo que es en combinar y centrar, es ahí. Sí, ahí es. Ya voy a empezar a hacerlo. Bueno, miren, en el primer ejercicio que tenemos encontramos algo que se llama unos artículos, unas cantidades, un respectivo costo unitario y de salida tenemos que hacer un cálculo que es el costo total. Entonces, sencillo. O sea, yo antes de hacer algo, pues yo siempre aconsejo que primero analicemos lo que toca hacer. A ver, alguien que me diga cuál sería la fórmula del costo total, o sea, o qué tendríamos que hacer para calcular el costo total. No de pronto que me digan la fórmula, sino qué exactamente hay que hacer para calcular el costo total que nos están solicitando allí. Multiplicación. Ok, Se multiplica la cantidad por el costo. exactamente, eso es algo muy sencillo. Se tiene que multiplicar la cantidad por el costo unitario y así generamos el costo total. Entonces, recuerden que yo les había dicho que en Excel toda fórmula comienza por el signo igual. Y que hacemos referencia es a celdas. En este caso haremos referencia a la celda primera, que es donde están las cantidades, que será la celda B3. Segundo, que hay alguien tratando de entrar a la videoconferencia, Valentina. Sigo. Vamos a quitarle una falla aquí a Valentina. Listo. Ahora sí sigamos acá.
yo decía que toda fórmula comenzaba con el signo igual. ¿Y qué hacíamos? Multiplicábamos la celda B3 por la respectiva celda del costo unitario, que sería la celda C3. Y listo, simplemente le damos enter a esa fórmula y pues ahí está nuestro primer dato calculado. Yo le decía que si yo quería simplemente deslizar la fórmula hacia las demás celdas, yo simplemente hacía lo siguiente. Me ubico aquí en esta celda y voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí. Y en esta celda, no sé si aprecian, hay como un punto verde en la parte inferior derecha. Entonces allí yo ubico el mouse y el mouse se va a tornar de color negro con una cruz negra. Entonces yo ahí oprimo el botón izquierdo del mouse, lo dejo presionado y simplemente bajo hasta la extensión donde debo generar la fórmula de la celda. Y automáticamente se me despliegan todo el resto de fórmulas de la respectiva celda. Bien. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto que dice aquí. Ya calculamos el costo total. Ahora dice, aplica un formato de moneda a los valores que correspondan. Sencillo. Los valores de moneda o los valores económicos sencillamente aquí son las cantidades que son costo unitario y costo total. En ese caso, pues yo voy a seleccionar estas celdas, ¿ok? Y sencillamente le diré aquí, miren aquí en la barra en la barra de inicio, la barra de herramientas de inicio, aquí hay algo que dice número. Pues si yo selecciono aquí en este cuadrículo, en esta cuadrícula me va a aparecer este cuadro y en este cuadro me aparecen todos los diferentes formatos existentes que deben haber. En este caso me están solicitando formato de moneda. Un segundo, hay alguien. Segundo, que hay alguien solicitando entrada en la videoconferencia. Dinero, atención. Ok. Entonces, como les decía, aquí logro apreciar el formato de celda y aquí me dicen aplica un formato de moneda. Yo simplemente voy a la categoría que dice aquí moneda y simplemente selecciono el símbolo respectivo. Predeterminadamente viene el símbolo del signo pesos. Perdón, hay alguien tratando de entrar. Segundo, Jace Menco. Continúo. ¿Alguien más? Ok. Bien, selecciono el símbolo de moneda y pues le voy a quitar las posiciones decimales. Simplemente aquí dice posiciones decimales y yo simplemente las quito, las reduzco y le doy a aceptar. En este momento ya miren que las celdas que tienen una significación económica aparecen con el signo de peso y sus respectivos signos de puntuación. Bien, continuemos. Ahora dice, alinear los títulos de manera que queden centrados y de un color verde. Recuerden sencillamente que para yo centrar títulos existe al igual, selecciono los campos que voy a centrar y al igual que en el programa Word, aquí hay una barrita de herramientas que dice, o si no se acuerdan, ustedes simplemente pueden empezar a pasar el mouse por los diferentes iconos y ahí les aparece lo que dice que debe hacer ese botón. Por lo menos ahí dice alinear a la izquierda. Miren, si desplazo hacia el siguiente, me dice centrar, que es lo que me están solicitando. Entonces yo sencillamente oprimo aquí y ya quedaron centrados. Y si me dicen de un color verde de relleno, pues simplemente es aplicarle un color de relleno aquí. O sea, si no se acuerdan dónde está el icono, pueden ir pasándolo, como les dije, por el icono hasta que encuentren o den con el nombre del icono. Color verde, pues simplemente ahí está. Ya, le di un color verde de relleno. Ahora yo quiero de pronto, vamos a hacer algo más que no está aquí. Yo quiero de pronto darle a esto un formatito como si fuera una tabla que aparezca todo cuadriculado. Entonces yo hago lo siguiente, selecciono las celdas que yo quiero que me aparezcan como si fuera una cuadrícula. Y miren, aquí al lado del barril donde está la tinta, donde se le echa el color de las celdas, hay un icono que dice un cuadrito. Entonces ustedes le dan clic ahí en la flecha y le dicen, o buscan el que dice todos los bordes.
Al darle clic en todos los bordes va a quedar todo como si fuera un cuadriculado de una tabla. Entonces miren que ya parece, ahora sí parece una tabla. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, pero Bien, ok. Voy a ir un poquito lento en la aplicación porque me dijeron que fuera un poquito lento. Entonces pues voy a ir suave. Ok, aquí me están comunicando por el WhatsApp que están conectándose, no se preocupen, ahorita yo vuelvo nuevamente y hago un repasón de lista. eh, de pronto a los que les coloqué falla, pues para ver si en realidad entraron, alcanzaron a entrar o no. Bien, sigamos a la segunda pestaña que dice for 2. Yo creo que con ustedes aquí en la clase pasada hice un ejercicio que les preguntaba que era 1 más 2 por 3. Y recuerden que ahí teníamos que mirar primero que primero se ejecutaban las multiplicaciones o divisiones y de último sumas y restas. Entonces en este ejercicio el que está aquí lo que vamos a hacer es generar una fórmula en la cual tenemos una serie de una cantidad de notas determinadas y esas notas tienen un determinado porcentaje. Como lo pueden apreciar aquí en la fórmula que está aquí arriba. Esta es la fórmula que vamos a calcular. ¿Qué quiere decir esto? Que la nota 1 corresponde a un 20%, la nota 2 corresponde a otro 20%, la nota 3 corresponde a otro 20% y la última nota del examen corresponde a un 40%. O sea, debemos promediar todas esas notas específicamente por ese porcentaje que están ahí. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. La nota 1 que se encuentra en la celda C3, ¿ok? Yo simplemente voy a seleccionar la celda correspondiente. Y esa celda le corresponde un valor del 20%. Por lo tanto, yo escribo un 20%. Más la próxima celda o la próxima nota que será la celda de 3. Esa celda o esa segunda nota también equivale a un 20%. Y le sumo la tercera nota que también equivale a un 20%. O sea, multiplico por un 20%. Y el examen que cuesta un 40%, ok, multiplico por 40%. Y ya, de esa forma estoy generando mi promedio de notas. Entonces le doy enter y ahí está generado la fórmula del promedio de notas. Voy a dejar unos 10, unos 20, 30 segundos la fórmula allí colocada para que la puedan apreciar. Buenos días, Caleb, ¿cómo vas? Ok, bien, bien, buenos días. Gracias, pero ya estaba preocupado porque no teníamos asistente para el señor Nelson. Ok, perfecto, gracias. Bueno, eh, ¿quedó claro esta fórmula? ¿Alguna duda? claro, profesor. Bien, continúa entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí, voy a aumentar un poquito. Aquí simplemente pues tenemos que hacer la respectiva operación, ¿ok? Simplemente debemos hacer la respectiva operación que nos indican aquí. Vamos a calcular unas variables que son la densidad y la densidad de hombres y mujeres. Entonces simplemente es revisar la fórmula que dice ahí. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que la densidad equivale a habitantes entre kilómetros cuadrados. Yo simplemente voy y reviso en qué celda está mi primer dato donde están los habitantes, que serían la celda C7. Y lo que me indica la operación es que debo hacer una división, o sea, C7 entre los kilómetros cuadrados que correspondería a B7. ¿Listo? Le doy Enter y bajo mi fórmula y ya está realizada. Ahora aquí voy a calcular hombres entre kilómetros cuadrados, que sería la celda respectiva E7 entre B7, ¿ok? Y calculo mi segunda fórmula que sería igual, la celda donde están las mujeres que sería F7 entre kilómetros cuadrados que corresponde a la celda B7. Entonces miren algo, le doy Enter y ya tengo generados dos resultados, ¿cierto? Supuestamente yo les dije a ustedes que para bajar la fórmula simplemente me ubicaba en el extremo de la celda y la bajaba. Así se hace, pero miren algo aquí, aquí encuentro dos fórmulas que sencillamente para no tener que bajar una y una, yo puedo hacer las dos al tiempo. ¿Cómo así?
sencillamente selecciono las celdas que debo bajar y me ubico en la última. Aquí hago lo mismo que estaba haciendo, simplemente que seleccioné dos celdas. ¿Para qué selecciono esas dos celdas? Para que las fórmulas se replieguen de forma automática y no tener que hacerlo una por una. Miren que aquí prácticamente lo que hice fue seleccionar las dos celdas y definir todo el rango y bajé todas las fórmulas en una sola bajada. ¿Es claro? Sí, profe. Bien. Pasemos al siguiente ejercicio que dice RR1. Bueno, yo aquí les coloqué la fórmula respectiva que se debería usar, pero la idea es que yo no les colocara la fórmula. La idea es que ustedes dedujeran cómo podría sacar yo este cálculo. O sea, analicemos, aquí hay unos meses y hay una deuda, una deuda anterior y un pago. O sea, siempre les digo, ustedes métanse en la situación que se les está presentando en el contexto para que puedan analizar qué es lo que deben hacer, porque normalmente ustedes se le van a presentar inconvenientes y no les van a dar la solución. O sea, usted tiene que en su cabeza mirar cómo soluciona el tema. Entonces, en este caso, olvídense de pronto o no piensen de pronto que la columna de anterior es la columna pago. O sea, sitúense o ubíquense en la situación. ¿Qué estoy encontrando yo ahí? Estoy encontrando que hay unos meses y estoy encontrando que hay una aparente deuda o una persona que debe algo y esa persona realiza un respectivo pago. Entonces yo debo generar lo que es la deuda actual, o sea, lo que la persona debe actualmente. Si yo me remito a la situación común y corriente que estoy encontrando, o sea, yo debo una plata y pago algo, sencillamente, o sea, es como si hubiera hecho un abono. Entonces, ¿qué es la operación que debo hacer? Hombre, resto, una simple y sencilla resta. O sea, tengo una deuda y le hago un abono, o sea, resto lo del abono y me queda el saldo de la deuda. Entonces, sencillamente es eso. Hacer una resta de la deuda anterior menos el pago. Y aquí lo dice, la deuda actual corresponde a la diferencia de la deuda anterior y el pago. Entonces yo termino eso, termino esa fórmula y bajo. Ok, bien. Ahora, un momento que alguien está solicitando entrada. Ok. Bien, entonces la fórmula del porcentaje de pago se utiliza calculando el pago entre la deuda anterior. Ahí lo dice. Entonces sencillamente sería colocar el signo igual, la celda donde está el pago, que sería la celda C3, entre la deuda que yo poseía. O sea, el pago entre la deuda, en este momento me lanza ese número. Yo bajo la fórmula a todo el resto de mi celda. Bien, eso me da unos números, pero yo me doy cuenta de que me están hablando que las celdas se llaman porcentaje de pago. Y si me están hablando de un porcentaje, se supone que esos valores deben ser expresados en porcentajes. Por lo tanto, ok, ahí no estoy viendo el porcentaje representado, ¿cierto? Entonces yo sencillamente, ¿qué debo hacer? Presten atención. Ahí está el cálculo realizado. Lo único es que debo formatear ese campo a como si fuera un formato de tipo porcentual. Entonces aquí mismo en la parte en que yo estaba ahorita, miren, aquí ustedes aprecian que hay un signo de porcentaje. Sencillamente le doy clic a eso con las celdas seleccionadas y automáticamente esas celdas que estaban en número se convierten en un porcentaje. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos en la primera celda, se dice que la persona debía 100.000 pesos y pagó 50.000, y corresponde exactamente a la mitad. O sea, el porcentaje de pago realmente fue el 50%. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, profe. Bien. Aquí dice, aplica un formato de porcentaje a los valores de la columna E, ya lo acabamos de hacer. Y aplica un formato de contabilidad a las cifras, salvo el porcentaje, y compare la diferencia con el de moneda. O sea, todas estas son valores económicos. Entonces yo le voy a colocar ahí mismo donde dice número, yo voy a buscar el formato que dice respectivamente que me decía contabilidad y le quito las posiciones decimales. Entonces sencillamente miren la diferencia del formato de contabilidad, es que le coloca hacia la izquierda todos los signos pesos. Si miramos en el formato anterior que decía moneda, miren lo que se lo coloca exactamente al lado del número. El formato de contabilidad pues coloca el signo pesos a la izquierda de todo. Bien, continuemos. Vamos al que dice RR2. Profe, ya va. ¿Dónde está el formato de contabilidad? Ah, bueno, aquí, mire. Aquí mismo
donde dice, la sección que dice aquí número, me aparece este cuadro. En este cuadro me aparecen todas las categorías aquí a la izquierda. Miren, general, número, moneda, contabilidad. Ahí sencillamente selecciono el símbolo de pesos y le quito las posiciones decimales. Y después le doy a aceptar. ¿Listo? Ah, ya, profe. Bien, Sí, continuamos. Aquí vamos a calcular algo. Aquí tenemos unos cálculos, vamos a calcular un respectivo subtotal, un valor del IVA y un valor total. Entonces, el subtotal es muy sencillo calcular. Eso sencillamente es lo que veamos trabajando ya, que es la cantidad, que sería la celda 3, por el valor unitario, que sería la celda C3. Y ya tengo mi subtotal calculado. ¿Sí? Bueno, ahora calculamos nuevamente. Vamos a calcular el valor respectivo del IVA. El valor del IVA, ¿cómo se calcula? Obviamente debería ser el subtotal que generé por el valor respectivo del IVA que está en la celda B11. Yo creo que en la clase pasada hablamos sobre lo que era fijar la celda, ¿ok? Y todo eso. Hablamos de eso, ¿cierto? sí, Bien. Entonces ya saben que les recuerdo que yo les dije que eso se fijaba con el botón, no, perdón, con la tecla F4 en los equipos de mesa y se coloca de esa forma. Y en los equipos portátiles con la combinación de las teclas Fn y F4. Bien. Entonces, pues, simplemente es bajar la función y listo. Y ahora, el total a generar sencillamente es la sumatoria de ese par de valores. Es simplemente una suma. Y bajo mi fórmula. Y todo hecho hasta ahí. ¿Vamos bien? sí. Avancemos con este. Esto simplemente que está aquí es, voy a aumentar un poquito la pantalla para que veamos. Esto simplemente es calcular el salario respectivo en dólares y convertirlo a pesos. Y aquí tenemos la relevancia o la conversión del dólar en pesos. Supuestamente en este ejercicio, pues, el dólar vale 2.950 pesos. Entonces aquí aplicaremos el concepto de lo que es fijar la fórmula, lo que le comenté, o la referencia absoluta a una celda, que es el término adecuado como se llama. Bien, entonces en ese caso yo haría la fórmula que sería la celda B3 que corresponde a los dólares y haré la conversión a pesos. Entonces multiplico el valor de los dólares por el valor del peso respectivo y ese valor del dólar, como está fuera de mi tabla principal, pues lo fijo con F4 y ya está realizado el cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que $245 equivalen a 722.750 pesos según este valor. ¿Ok? Bueno, ¿claros hasta ahí? Sí, profe. Continuamos entonces con el siguiente. El siguiente ejercicio, pues sencillamente son unos calculitos que están aquí de acuerdo a lo que está aquí. Vamos a realizarlos. Entonces aquí nos dice, el primer cálculo dice que serían las acciones, sería la celda B6 por el precio de compra, sería por la celda C6. Perdón, yo coloqué aquí que es menos. Sí, coloqué menos, entonces aquí es por, ya. Así, el importe de mercado sencillamente será realizar la fórmula que nos comentan aquí abajo. El importe de mercado dice que son las acciones por el precio de mercado, que sería la celda de 6. La ganancia absoluta, aquí nos dice que será el importe de mercado. Entonces yo busco el importe de mercado, que es la celda F6, menos el importe de compra, que será la celda E6. Vamos a hacer la ganancia absoluta en porcentaje. Aquí nos dice que será la ganancia absoluta, que será la celda G6, entre el importe de compra, que es la celda E6. Y la ganancia absoluta en dólares, me dice que aquí es la ganancia absoluta entre el precio del dólar. Recuerden que el precio del dólar ya es un dato que está por fuera de mi tabla. En ese caso, yo debo fijarlo. Por lo tanto, lo fijo y listo. Ahí lo tengo. Ya tengo todas mis primeras fórmulas calculadas. Ahora sencillamente, ¿qué hago? Selecciono todas mis celdas
y bajo toda la fórmula. Bien, algo más. Aquí me dice ganancia en porcentaje. Entonces, a estas celdas yo debería aplicarles un formato de porcentaje. Lo aplico y listo. Está generado. Y aquí dice aplica un formato de USD para los valores calculados en dólares. Los valores calculados en dólares son estos. Entonces, miren, sencillamente recuerden que los formatos están aquí. ¿Ok? Y supuestamente si hablamos de dólares, estamos hablando de un formato de moneda, ¿cierto? Entonces yo buscaría en los símbolos algo que me diga USD. Eso es lo que voy a hacer en este momento. USD está casi al final. Aquí aparece USD. Entonces miren, yo simplemente lo selecciono. Le digo que el símbolo ahora va a ser USD y le doy a aceptar. Y automáticamente me cambia el formato de la celda. Ya me dice que son 61 centavos de dólar. Y así sucesivamente. ¿Claro? ¿Es claro? Ya, profe, lo estoy resolviendo porque ese no lo sabía. Ok. Bueno, esperemos que lo terminen de hacer los que no hayan podido y pues si se quedaron alguna fórmula me dicen, aunque simplemente seguir las fórmulas que están aquí y lo único diferente que hice fue aplicar este formato aquí de dólares. Yo entiendo que estamos haciendo un sacrificio y que estamos conectándonos temprano. Al igual, pues todos trabajamos. Yo también tengo obligaciones, tanto laborales, porque yo soy instructor de escena. Igual todos tenemos obligaciones laborales toda la semana porque todos trabajamos. Pero, o sea, eh, bueno, es a nivel de comentario simplemente. Algunos dijeron que por qué no se hacía la clase más tarde, que porque les costaba mucho trabajo despertarse. Ok, se está haciendo la clase un poquito más tarde y esas personas siguen igual, siguen sin conectarse. Entonces, pues, no veo el cambio. Ya, profe. Bueno, listo, ok, perfecto. Continuemos. Pasemos al siguiente ejercicio que dice RA3. También es prácticamente ensayo de lo mismo. Simplemente pues es recalcular algunas fórmulas que están acá. Vamos a mirar aquí las fórmulas. Entonces miren, vamos a obtener unas fórmulas aquí. Ahí se ve perfecto ya. Entonces el ingreso de ventas nos dice que el ingreso de ventas será igual al artículo por precio. El artículo está en la celda C6 por el precio. Miren que el precio corresponde a un dato que está por fuera de mi tabla. Y recuerden que yo le definí una ley. Cuando usáramos esos datos por fuera de tabla, simplemente lo fijaba. ¿Ok? Y listo. Ahora vamos a la siguiente fórmula que sería el costo de venta, que nos dice que es igual a los artículos por el costo respectivo, que sería en la celda de 14, y ese dato lo fijo. La ganancia bruta, que nos dice que sería igual al ingreso de venta, que es la celda de 6, menos el costo de venta, que es la celda de 6, y la respectiva ganancia neta, que vendría siendo igual a la ganancia bruta, menos los gastos generales, que es la celda B6. O sea, simplemente es seguir la fórmula y realizar la operación correcta de acuerdo a la fórmula que tenemos allí. Nuevamente selecciono todas mis celdas y bajo todas las fórmulas para no tener que bajar una por una. Creo que no hay problema con esto, ¿cierto? ¿Está todo claro? Sí, pero Bien. Continuemos con este. Este prácticamente es una continuación de lo mismo.
Aquí, ¿qué nos piden? Simplemente que calculemos una comisión. ¿La comisión sobre qué se calcula? Pues no se va a calcular sobre las unidades ni sobre el precio, se calcula sobre los ingresos. Entonces sería la celda de los ingresos que corresponde a la celda de 2 por el valor respectivo de la comisión. Aquí nos dice, usando la referencia absoluta, calcule la comisión del 15% y ese 15% está ubicado en la celda B2. Recuerden que como es una celda por fuera de mi tabla principal, nuevamente vuelvo y la fijo aplicando el concepto de referencia absoluta y listo, bajo mi función y ya generé los cálculos. Listo. Eso era sencillo también. Pasemos al último. En el último, ¿qué nos piden? También algo sencillo, que calculemos el costo general. Entonces tenemos aquí calculado un costo total, ¿ok? Y acá tenemos, bueno, que el costo total en dólares, que lo convirtamos de dólares a pesos colombianos. Aquí dice, convertir el costo total del viaje en dólares a pesos colombianos. Entonces sencillamente, pues aquí tengo el costo total en dólares, lo multiplico o hago una conversión respectiva de dólar a peso. Y como es un valor por fuera, aplico el concepto de referencia absoluta y listo, lo bajo. Eso es todo. Bueno, voy a borrar esto que está aquí. Miren, aquí dice costo total por viajar a todos los destinos. Y ahí se aprecian en la barra de herramientas, aparece una fórmula que dice suma de E5 hasta E11. Voy a borrar esa fórmula y voy a explicarles algo ahora. ¿De dónde sale esa fórmula respectiva? Yo creo que alcancé a explicarles en la clase pasada también el concepto de lo que era rango de datos, o me equivoco. Por favor, ¿sí expliqué lo que era el rango de datos? Eh, No bueno, yo no, recuerdo. ¿Sí o no? bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero supongo la sumatoria del rango de datos es la sumatoria total de los datos que estén contenidos en ese rango de celdas. Ok, correcto. De igual manera vamos a... Sí, es correcto. La apreciación es correcta, pero de igual manera vamos a explicarlo por si alguno de pronto fue algo no lo expliqué yo o si se me pasó, en fin, no sé. Bueno, un rango de datos es igual a si hablamos de un rango de espacio, por lo menos. Si ustedes están en, digamos que alguien está en su cuarto en este momento, pues el cuarto es un espacio cerrado delimitado por paredes. Al igual, hagamos esa concepción llevándola a Excel, por lo menos. Es como si fuera un cuarto, un espacio cerrado. Miren que aquí hay una celda donde inicia un valor y donde finaliza un valor. O sea, esa área está delimitada. Físicamente sería por unas paredes, aquí está delimitado por unas cifras numéricas. Entonces, la primera celda, o sea, el rango de datos quiere decir los datos sobre los cuales vamos a ejecutar alguna acción determinada, donde inicia en una parte y finaliza en otra parte. ¿Ok? Entonces, yo hablaba en la clase pasada, o no sé si lo dije o no lo dije, igual lo voy a decir ahora. Toda función en el Excel comienza por el signo igual, como les comenté. Y le voy a desarrollar en este momento la forma general de desarrollar cualquier tipo de fórmula o función en Excel. Entonces, igual a función, ¿ok? Voy a desarrollarle la forma general. Rango iniciales, ojo, esto no es una fórmula, esto simplemente es una explicación para que pueden de pronto no digan que no, que esa fórmula cómo se hace. Esto simplemente es la explicación. Entonces, miren, yo les coloco aquí, perdón, déjenme colocarle acá un signito para que me la edite y no me permita, me deje trabajar, me deje colocarla aquí. Un segundo. Listo. Mientras busco el signo respectivo aquí, que es una comita. Bueno, no me sale ahora. Bien. Entonces, por favor, esa es la forma general, cómo se desarrolla una función en Excel. En Excel existe algo que se llaman palabras reservadas o funciones. Y la forma general sería esta. Igual, función o palabra reservada, abro paréntesis, el rango inicial de datos, que es donde inicia, en este caso sería desde la celda E5, dos puntos, y el rango final de datos, donde finaliza. O sea,
sería la celda E11. Bien, entonces voy a desarrollar esa fórmula para que ustedes vean. Igual, entonces miren, si yo voy a realizar una suma, ¿cierto? Se supone, miren, yo voy escribiendo suma y aquí me van apareciendo las funciones. Entonces yo simplemente selecciono la función respectiva que necesite y le doy doble clic. Entonces me dice suma y entonces voy a definir el rango inicial de datos, que sería desde la celda E5, los dos puntos, hasta la celda E11. Y cierro mi paréntesis. Si se dan cuenta, ya me apareció la selección, ok, correcta, y me redactó una fórmula que dice igual suma de 5 hasta 11. Si yo le doy enter, eso me genera la respectiva sumatoria. Un segundo que hay alguien solicitando entrada, o alguien ya entró, ok, listo, ya entrada. Bien. Bueno, continúo. ¿Es claro lo que hice? Sí, Ok, perfecto. Bien. Entonces, de igual manera, yo les voy a explicar a ustedes. Esa forma que yo especifiqué ahí es la forma general de cómo yo realizo cualquier tipo de función. ¿Ok? Ya. Coloco la doble comida y listo, ahí quedó el texto. Entonces, miren lo siguiente. Si, por ejemplo, yo dijera que yo quiero sacar, digamos, algo diferente, algo que ustedes de pronto no sepan, vamos a ver qué sería. Bueno, miren. Esa parte de la fórmula se encuentra en el siguiente sector. Yo voy al menú de fórmulas, ¿ok? Y en el menú de fórmulas, miren que aquí me aparece algo que dice insertar función. Pues yo le voy a dar clic a ese botón. Ahí me aparece este cuadro. Vuelvo y repito, en el menú de fórmulas, el primer icono que dice insertar función, y me aparece este cuadro donde me dice insertar función. Aquí hay algo que me dice selecciona una categoría. Y normalmente por defecto, cuando se abre ese cuadro, aparece algo que dice usadas recientemente. Entonces yo simplemente voy a seleccionar aquí en la flecha y le voy a decir, voy a cambiar ese valor y le voy a decir todo para que me muestre todas las fórmulas que maneja Excel. Por ejemplo, miren que aquí todo está ordenado en forma alfabética, ¿ok? Yo voy a buscar una fórmula aquí. Por ejemplo, vamos a buscar desviación estándar, por ejemplo. Yo le digo a usted, por ejemplo, mire, calcúleme la desviación estándar de ese rango de datos desde que va desde la celda de 5 hasta la celda de 11. Pero sucede que usted no sabe ni siquiera qué es la desviación estándar, ni sabe cómo calcularla. ¿Ok? Pero entonces usted puede ir aquí a esta parte y usted empieza a buscar más o menos. Recuerde que desviación estándar comienza con la D, entonces yo podría decir, bueno, voy a buscar en la D a ver qué encuentro. Y aquí hay algo que dice desbest. O sea, por simple asociación de ideas, usted podría asociar en su cabeza que eso podría ser desviación estándar. Entonces, miren, aquí está. Yo simplemente le doy clic aquí sin darle doble, sino una sola vez. Miren lo que sucede. Si aprecian un poquito, aquí dice desbest y dice número 1, número 2. O sea, utiliza la función desbest y el rango de datos. Y aquí abajo nos da una explicación de lo que hace la función. Dice, calcula la desviación estándar de una muestra. Se omiten los valores lógicos y el texto de la muestra. O sea, me da una explicación de lo que hace la función y me da los parámetros de qué es lo que debo ingresarle a la función para que me lo calcule. O sea, sencillamente, si yo quiero calcular la desviación estándar, pero yo no sé calcularlo, pues sencillamente yo voy a esa parte y selecciono la función. Le digo desbest y el rango de datos, se lo defino y le doy enter. Y ya calculé la desviación estándar, sin saber qué era la desviación estándar. O sea, eso es como le estoy dando como una especie como de atajo. Por si usted se vara de pronto en su cuestión laboral o en su desarrollo de sus funciones laborales en algo que no sepa, le piden una función extraña. Ven acá, yo necesito que me calcule, volvamos al mismo tema. Necesito calcúlame la desviación estándar, pero usted ni siquiera sabe qué es la desviación estándar ni sabe cómo se calcula, pero usted puede en Excel, sin saber qué es, calcularla. ¿Ok? Simplemente se va a ese apartado que dice fórmulas, insertar función y empieza a tratar de buscar, de acuerdo a lo que pueda asociar en su cabeza, esa fórmula ahí. ¿Ok?
Y miren que ya generamos la desviación estándar. Así de fácil. Bueno, volvamos al tema. ¿Quedó claro ese pedacito? ¿De dónde sacamos todas las funciones? Creo que una pregunta. Usted entró a Dígame. fórmulas y luego En ingresó a fórmula, dónde. aquí donde dice Ajá, insertar función, el primer botón que está ahí. Ahí aparece ya un va, que primer se botón que quedó. dice insertar función. Y aparece Señálemelo. este cuadro que tengo en pantalla. Normalmente cuando uno le abre, aparece así, en una categoría de usadas recientemente. Si usted quiere verlas todas, sencillamente selecciona ahí y le da clic donde dice todo y se muestran aproximadamente las 1500 fórmulas que posee Excel. Y eso está ordenado en forma alfabética. Y la misma función, si usted le da un clic, la misma función le dice el parámetro. Miren, por ejemplo, yo estoy abriendo esta fórmula que ni siquiera sé para qué se usa. Aquí dice día laboral int. Aquí dice, devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborales con parámetros de fin de semana personalizados. O sea que esta fórmula o esta función me da los días laborales. ¿Ok? El número de días laborales. ¿Y qué pide esa función? Miren lo que los parámetros que pide. Esa función pide una fecha inicial, punto y coma, pide un número de días, pide un fin de semana, ¿ok? Y pide los días no laborales. O sea, ustedes van a poner ahí unos datos numéricos, ¿ya? Por lo menos aquí la fórmula días. Si yo quiero sacar cuántos días hay en un determinado espacio entre fechas, con esta fórmula lo puedo calcular. Miren lo que hay, esta es más fácil, miren el formato. Nos dice, devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Y aquí nos está el formato de la función, nos dice días, abre paréntesis. ¿Qué nos pide? Nos pide que coloquemos una fecha inicial separada por un punto y coma y nos pide una fecha final. Si yo le doy, vamos a hacerlo aquí para que puedan entender la función. Entonces, miren, voy a colocar la fecha del día de hoy, por decir algo, y voy a colocar la fecha del año 2020, por decir algo. Bien, si yo quiero saber cuántos días hay en esta fecha, sencillamente utilizo la función días y selecciono la fecha inicial, ¿ok? Punto y coma, la fecha final. Mírenlo, ahí me devolvió. O sea, el número de días desde el 2 de enero del 2020 hasta el 13 de agosto del 2023 son 1319 días. ¿Ok? O sea, es fácil utilizar la fórmula. Si usted no sabe hacer algo, sencillamente puede ir allá y trata como buscar. ¿Es claro? Sí, es claro. Bueno, continuemos. Estábamos en cómo generaba yo la fórmula de la suma. Bueno, la suma también se puede hacer de una forma un poquito más fácil. Yo no sé si, miren, en el menú de inicio, aquí en inicio, si ustedes van al fondo, miren aquí hay un símbolo que dice, creo que todos lo deben conocer, es el símbolo de sumatoria. Ese símbolo simplemente yo me ubico en la celda que quiero obtener la sumatoria y sencillamente oprimo ese botón y miren que de forma automática se me genera la fórmula que yo les acabo de enseñar a hacer manual. ¿Ya? Entonces sencillamente igual suma de 5 hasta de 11 es lo mismo que yo les enseñé a generar ahorita. Yo le doy enter y listo. Ya me generó la suma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero Ok, entonces vamos a hacer algo. Les voy a enviar unos ejercicios ahora para que los desarrollemos ahora mismo en clase. ¿Listo? Entonces voy a mandárselos para que procedamos a realizarlos y voy a explicar qué es lo que deben hacer. Primero se los voy a enviar. Disculpe, profe, y Dígame. los que tengan pues portátil o computador, por lo menos yo no tengo, cuando a ustedes a las actividades, yo presto uno, pido el Ajá. favor que presten uno para realizar la actividad. Bueno, no, tranquilo. O sea, el que no tenga computadora en este momento, pues igual yo
Vamos a intentar desarrollarlo, vamos a darle un chance a alguien, a que alguien me vaya diciendo. Igual yo lo voy explicando acá en pantalla y pues posteriormente cuando tenga acceso a un equipo pues los puede hacer. De igual manera está quedando la grabación para que pueda seguir los pasos. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Entonces voy a proceder, ya se los envié al WhatsApp. Entonces en este momento pues voy a proceder a colocar los ejercicios en pantalla. ¿Listo? Permítanme un segundo mientras dejo de compartir aquí y monto el otro archivo que voy a compartir. Me avisan cuando lo vean en pantalla, por favor. Sí se ve. Listo, ya los ven. Bien, entonces vamos a pasar aquí en donde dice ejercicio 18. ¿Qué vamos a calcular aquí? Vamos a calcular un promedio respectivo de notas. ¿Ok? Entonces, miren, les voy a enseñar algo nuevo. Hay una fórmula o una función directamente en Excel que nos permite generar un promedio sin necesidad de hacerlo de la forma clásica. ¿La forma clásica cuál era? Yo sumaba todas esas notas y las dividía entre el número de notas. Entonces, ya Excel maneja una forma o unas funciones que son un poco más directas. Si yo quiero generar un promedio, vuelvo y le repito, vamos a usar la forma general que les expliqué, que quiere decir igual función, abro paréntesis, rango inicial de datos y rango final. En Excel, para generar un promedio, hay una función que se llama promedio. Entonces yo sencillamente escribo promedio, escribo el nombre de la función y miren que me dice número 1, número 2, o sea, el rango de datos. Voy a generar el rango de datos de estas notas. Entonces sencillamente selecciono el rango de datos que sería desde C2 hasta E2 para obtener el promedio de notas de Arana. Es la primera persona que aparece allí. Le doy Enter y ya me generó el promedio. Fácil, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pero Bien, listo. Entonces sencillamente ya generé la fórmula y bajo mi fórmula para generar los demás promedios. Ahí lo coloco igual promedio y el rango de datos que especifiqué. Bueno, continúo. Profe, Ojo, puede volver a repetir. sí, claro, ok. Decía, en Excel hay una función que nos permite calcular el promedio, que es una función que se llama promedio. Entonces recuerden lo que les expliqué ahorita, la forma general de redactar cualquier función. Igual, la palabra reservada o nombre de la función, abro paréntesis y el rango de datos. En este caso va desde C2 hasta E2. Ahí está la fórmula y sencillamente pues le doy Enter y ya generé mi fórmula, donde genero el promedio de esas notas. ¿Estamos bien? Bueno, sigo avanzando. Vamos al número 19. Bueno, el número 19 ya se los dejé hecho aquí. Simplemente voy a explicarlo. Entonces, miren, aquí nos dicen que hay unos nombres y unas ventas de enero, febrero y marzo. Nos están pidiendo el total de ventas del trimestre. Si nos piden el total de ventas, sencillamente yo asumo que será una suma respectiva. Entonces, ¿cuál es la función? La función será suma del rango de datos desde C2 hasta E2. Es una sencilla suma. Y le doy Enter, bajo mi fórmula y listo, está generada la suma. Vamos al ejercicio número 22 en la pestaña. Bueno, aquí nuevamente volvemos, generamos un promedio. Sería igual a la función promedio. Bien. Y el rango de datos respectivo, que será desde B7 hasta C7. Le doy Enter, bajo mi función. Perdón. Aquí. Bien. Ahora, bien, ahí me generé mis promedios. Bien. Ahora, aquí debajo encuentro algo que me dice mayor promedio y menor promedio. Ya aquí hay otro par de funciones que vamos a empezar a desarrollar.
Por favor, las funciones que les estoy dando, apúntenlas para que sepan qué hacen las funciones, para que después no estén, no, que cómo se hace, que cómo era, qué tal. Ya saben que la función promedio genera un promedio. Ahora vamos a calcular algo que se llama mayor promedio. Para eso hay otra función. Si yo quiero calcular el mayor valor de un rango de datos, hay una función que me permite hacerlo, que se llama max. ¿Ya? Miren que usamos el mismo formato, simplemente es colocar el igual, el nombre de la función y el rango de datos. Max, el rango de datos, que serían estos datos, y le doy enter. O sea, el valor que me devuelve la función es 8.5, porque 8.5 es el mayor valor de ese rango de datos. Entonces, miren, max desde D7 hasta D11. Con eso genero el mayor valor de un promedio de datos. Ahora, lo que me dice ahí, menor promedio, entonces sería igual a, hay otra función que me permite calcular el menor valor de un rango de datos. La función sería min. Min y el rango de datos mismo que le di, desde D7 hasta D11. En ese caso, la función me debería devolver el valor de 5, porque 5 es el menor número de ese rango de datos. Yo le doy enter y miren, ahí está. O sea, para calcular un mayor valor, max. Y para calcular un menor valor de un rango de datos, min. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, bien. Pasemos al número 23. Bueno, este número 23, mírenlo ustedes y por favor me van diciendo cómo se realiza. Por lo menos aquí tienen unos precios determinados. ¿Qué columnas van a calcular? Van a calcular un IVA de un 21%, van a calcular un precio de contado, un interés del 10% sobre ese precio de contado, me van a calcular el precio con interés, el valor en 24 cuotas y el valor en 36 cuotas. Como vuelvo y le repito, o sea, primero tienen que aprender qué es lo que van a realizar. Un segundo, por favor. Bueno, muchachos, continuemos. A ver, rápidamente, ¿quién me dice cómo se calcula ese IVA del 21%? ¿Cuál es la fórmula? Cualquiera que pueda decirme rápidamente. Igual, Se va a multiplicar el precio ajá, el precio que sería B3, por 21% que es el IVA. exacto, por 21%. Así de sencillo como acaba de decir la compañera. B3 por 21%. Lo escribo así. ¿Listo? Y sencillamente, pues bajo mi fórmula. Bueno, vamos a ver las fórmulas todas después para no estar bajando fórmulas. Precio de contado. ¿Qué vendría siendo? Alguien que me diga cuál es la fórmula del precio de contado. Creo que es una suma de precio más IVA. Exactamente, por eso siempre les digo, ubíquense en la situación real. Si yo tengo un precio y tengo el IVA, pues obviamente el precio de contado va a ser la suma del precio más el IVA. Así de sencillo, así es.
Listo. Ahora yo le voy a calcular un interés del 10% a ese precio de contado. ¿Cuál sería la fórmula? Una multiplicación Ok, una multiplicación de qué? del precio de contado por el 10% que es el interés. Exacto, del precio de contado por el 10%. Así es. Ahora, el precio con interés, obviamente, será que, ¿cuál será la fórmula del precio con interés? La suma de ambos. Exactamente, la suma de ambos, la suma del precio de contado y el respectivo interés que genere ahora. El valor en 24 cuotas de ese precio con interés. Una división. Exacto, una división entre 24. Y el valor entre 36 sencillamente será lo mismo. Una división del precio con interés entre 36. Ya, generé todas mis fórmulas rápidamente. Bueno, esto en otros cursos, pues siempre se han demorado un poquito en hacerlo, pero bueno, ya ustedes lo hicieron rápido, perfecto. Bien, ahora aquí me dice otra columna que me dice los totales. El total, ¿qué será? Simplemente una suma, ¿cierto? Yo voy a usar, me coloco aquí en esta celda, donde voy a calcular mi total, y utilizo el símbolo de sumatoria que ya les había explicado ahorita. Ya generé mi suma. Ahora recuerden, de igual forma, si yo puedo desplazar una celda hacia abajo con los resultados, también puedo desplazar el resultado de una celda hacia los lados. O sea, sencillamente me ubico aquí y desplazo hacia acá. Y de esa forma genero la sumatoria de todas las columnas. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos aquí, dice mayor precio con interés. O sea, en esta columna, ¿cuál sería la fórmula a usar para obtener el mayor precio con interés? Igual, el máximo La función más. Ok, perfecto, así es. La función más y de ese rango de datos sin meter el total. Y ahí tenemos el valor máximo del precio con interés que sería 88.644. Ahora, el promedio del valor en 24 cuotas. Fácil, igual que como hicieron con más, sería la función promedio. ¿Ok? Promedio de los datos sin meter el total. Y el promedio en 36 cuotas, pues de igual forma, la misma función, promedio. ¿Pero de qué? Del rango de datos sin meter el total. Y está generado todo mi cálculo rápidamente. Ahora vamos al número 24. El número 24 quiero que me lo hagan ustedes. ¿Qué dice aquí? Ustedes me van a generar, primero que todo, un total por ciudad. Aquí tienen las ciudades respectivas y tienen los meses respectivos que son enero, febrero y marzo. Me van a generar un total por ciudad. Me van a generar un promedio por ciudad. De igual manera me van a generar un total mensual, un promedio mensual, un máximo mensual, un mínimo mensual. Y me van a generar el número de total de turistas en Argentina, porque aquí tenemos un cuadro que nos dice que Argentina está compuesta por 3 ciudades, Uruguay por 2 ciudades y Brasil por 2 ciudades. Y de igual manera, un promedio de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Rápidamente traten de desarrollarlo y me dicen como que tenga lista una primera función, me dice, profesor, el total por ciudad se hace así. profe, ¿no sería en la primera una suma de de los meses de enero, febrero y marzo? Exactamente, así es. Eso es una suma. ¿Una suma de qué? Del valor de los meses. Así de sencillo. Eso es el total por ciudad. Por aquí dice, Mar de Plata tiene enero, febrero y marzo. Así es. Ya desarrollé eso aquí. La primera fórmula sencillamente bajo a todas las demás celdas. ¿Y el promedio cómo sería? Igual promedio. Ajá, y Exacto. coger todos los valores de los meses. Exacto. Igual promedio, seleccionar mes de enero, febrero y marzo. Y listo. Le doy enter. Y ya con una sola bajo mi fórmula al resto de la celda respectiva. Ya está hecho. Ahora aquí un total mensual. ¿Cuál sería la fórmula de ese total mensual? La suma Exacto. Sería
igual a la suma. Vamos a hacerlo de otra forma. Ahí está. ¿La suma de dónde? De aquí hasta aquí, de B5 hasta B11. El promedio viene siendo lo mismo de la suma. Promedio desde B5 hasta B11. Valor máximo, pues lo acabamos de hacer con la función max. ¿De dónde? De ese rango de datos. El valor mínimo, ya lo hicimos también ahora, con la función min. ¿De dónde? De ese mismo rango de datos. Bueno, ahí tengo eso. Ahora sencillamente, ¿qué puedo hacer? Como les dije, igual puedo correr hacia abajo y también puedo correr o replicar fórmulas hacia la derecha. En este caso, haré hasta aquí. Y ahora calculo el total de turistas de Argentina. ¿Qué debo hacer ahí? Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Todo está entendido. Sí, profe. Ok. Sería la suma ¿Y la suma de qué? entre Mar de Plata, Pinamar y Miramar, que son las tres ciudades que componen Argentina. Exactamente. Ahí. Miren, yo puedo hacer algo, muchachos. O sencillamente hago una suma de todo este rango de valores de las ciudades, o sencillamente, como ya tengo un acumulado por ciudad, sencillamente podría sumar estos tres valores respectivamente. Al sumar esos tres valores, tengo los totales de Mar de Plata, Pinamar y Miramar. Y sencillamente ahí está. En Uruguay, pues igual, sería la suma de los que conforman Uruguay, que serían Punta del Este y Colonia, de los totales. Y en Brasil sería también lo mismo, sería igual a una suma de qué? De los totales de Brasil que corresponden a estas dos ciudades. El promedio, pues el promedio sencillamente sería prácticamente lo mismo. Si tengo el promedio tengo los totales, puedo sacar el promedio por los totales. Y así sucesivamente también con todos. Promedio de los totales de estas dos ciudades. Y aquí también el promedio respectivo de las dos últimas totales. ¿Listo? Fácilmente generado. Bueno, muchachos, yo creo que estamos bien en la parte de cálculos básicos. Yo creo que podemos ir avanzando hacia otro tipo de funciones. Entonces vamos a ir metiéndonos con algunas cositas el día de hoy. Voy a elaborar rápidamente. Voy a elaborar rápidamente aquí algunos datos y lo voy a grabar y también se los voy a enviar. Entonces vamos a ver. Bueno, muchachos, vamos a suponer que tengo estas celditas, ¿correcto? Voy a proyectarles en pantalla lo que acabo de hacer. Voy a quitar aquí. Doctor, una pregunta antes que siga Diga. avanzando. Sí, dime, te escucho. El total de turistas, la tabla muestra Argentina, Uruguay y Brasil. Sí,
Entonces viene siendo la sumatoria total de las ciudades esas. Sí, claro. O sea, mira, si yo genero por acá en un campo que me dice los totales por ciudad, pues ya simplemente para calcular los totales por ciudad, simplemente pues tendría que sumar esos totales de cada ciudad. Por lo menos de Ah, Argentina, que mira, corresponden a Mar del Plata, Marta, Miramar y Miramar. ok, ya Ok, entendí. bien. Bueno, voy a compartir. ¿Sí aprecian lo que tengo en pantalla en este momento? Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a perder una función nueva el día de hoy. Por favor, el que tenga el micrófono encendido, vamos a revisar quién es. Chun, 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 chun. Vale, ok. Bueno, entonces revisemos aquí. Presten atención primero y después ejecutamos. Vamos a hacer una función que se llama contar, ¿ok? La función contar. ¿Para qué quiere que me sirve la función contar? Oye, es fácil. El mismo nombre lo dice, vamos a contar. ¿Ya? Es algo fácil, es algo realmente claro. Contar, vamos a contar las columnas que hay aquí, pero vamos a contar los datos numéricos, ¿ok? Entonces yo utilizo la función contar y el rango de datos. ¿Qué me va a contar? O sea, ¿qué resultado me debe devolver esa función? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué resultado me debe devolver esa función? Si vamos a contar. El total. Exacto, me debe devolver el total, o sea, no, el total no me lo va a devolver, ojo. Me va a ¿Cuántos contar hombres? exacto, el número de celdas que están ocupadas. Recuerden que contar simplemente me va a contar. Miren el resultado, me devuelve el número 5. ¿Por qué? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 celdas ocupadas, ¿ya? Simplemente sirve para devolverme el número de datos que están. El rango de datos. Sí, el número de datos. Me sirve para contar el número de datos. Ahora, hay otra función que hace lo mismo, contar, pero lo va a utilizar para contar donde existen rangos de datos con textos. Y esa función se llama contara. Yo voy a seleccionar el rango de datos que tiene letras o textos, ¿ok? Que es desde A2 hasta A6. Y le voy a dar a Enter. Me devuelve el mismo resultado. Pero ojo, la función contar, ahora sí voy a ponerla aquí. Un momentico. Ya. La diferencia es la siguiente. La diferencia es que la función contar me va a contar exclusivamente donde hay rangos de datos numéricos, ¿ok? Y la función contara me va a contar exclusivamente donde hay rangos de datos de textos. O sea, si yo utilizo contar con un texto, me va a mandar un error. Y si yo utilizo contara con un número, me va a mandar error, ¿ok? O sea, la función contar se utiliza para rangos de datos donde existen números. La función contara para rangos de datos donde existen textos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aprender otra función más. Hay una función que se llama contar.si, ¿ok? La función contar.si, miren, ahí yo la coloqué en pantalla. La función contar.si, ¿qué hace? Vamos a contar siempre y cuando se cumpla una condición determinada, ¿ok? O sea, yo voy a contar, por ejemplo, los que sean de sexo femenino. Si yo voy a contar los de sexo femenino, ¿qué resultado me debería traer esa función? O sea, ¿qué dato me debe devolver la función? Si voy a contar los de sexo femenino. 4. Exacto, 4. me debe devolver 4. Ahora, vamos a ver cómo se ejecuta esa función. Miren que cuando yo especifico contar sí, automáticamente ahí debajo de la función me aparecen los parámetros que me pide la función.
Si se dan cuenta, aquí tengo la función contar sí y aquí me está pidiendo un par de parámetros. Primero me pide un rango separado por un punto y coma y después me pide algo que se llama criterio, ¿cierto? Entonces, si vamos a contar los que son de sexo femenino, ¿cuál sería el rango? A ver, ¿cuál es el rango de datos? Selecciona la columna Sexo. sexo. Ok, el sexo, que iría desde la celda B2 hasta la celda B6, ¿cierto? Ese sería el rango. Ok, ahora coloco punto y coma. El criterio sería F. Entre F comillas F. Exacto, entre comillas F. El criterio es la selección o la condición que voy a colocar. Va entre comillas porque recuerden que F es un texto y los textos van encerrados entre comillas. Entonces, sencillamente yo coloco comillas y coloco mi criterio, que va a ser F, y cierro la comilla y cierro mi paréntesis. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a contar en el rango de datos de donde está el sexo, siempre y cuando sea femenino. Esa función me devuelve el valor de 4. ¿Por qué? Porque estoy contabilizando los que sean de sexo femenino. ¿Es claro hasta ahí? Sí, instructor. Bien, voy a colocar la doble comilla aquí para que la función quede escrita ahí. Ahora vamos a aprender otra función que se llama sumar.si. ¿Ok? Sumar.si ya me amplía el rango de criterios. Me pide 3 criterios. Me pide primer criterio que sea el rango, perdón, primer parámetro, que sea el rango, un criterio y me pide un rango de la suma. El que no la sepa usar, para que no se enrede, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a identificar el criterio. Si yo les digo a ustedes, vamos a sumar los salarios que son de sexo femenino, ¿cuál sería la condición? Sexo. Primero la columna sexo. Y Exacto. entre Entonces, comillas F. ajá, Punto y Y coma. ya después Salario. el otro rango exactamente. sería Exactamente. De pronto, listo, ustedes la tienen clara, pero el que no la tenga clara, entonces yo explico la forma para que no se enreden. Miren, primero selecciono el criterio. Si yo estoy diciendo, vamos a sumar lo de sexo femenino, vamos a sumar los salarios de las mujeres. Entonces, la condición es que sean mujeres. Entonces, ¿dónde está el rango de las mujeres? Es donde dice sexo. Entonces, el rango será desde B2 hasta B6. Separo con un punto y coma. Al yo separar con un punto y coma, automáticamente me pasa al segundo parámetro, que es el criterio. El criterio que me está pidiendo, como dijeron bien, es que sean femeninos, o sea, que sea F. Y separo con un punto y coma para detectar el último parámetro de mi función. Ahora me pide el rango de la suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Los salarios, o sea, el rango de los salarios. ¿Ok? Desde C2 hasta C6. Le doy enter a la función y ahí que tengo un valor que sería correspondiente a la suma exacta de todos los salarios de las mujeres. Miren, si yo, vamos a comprobarlo para que vean, voy a hacer la suma de los salarios de las mujeres. Ahí está, eso es totalmente igual a este valor. Entonces voy a colocar la función aquí. Ya sumé los salarios que son exclusivamente de las mujeres. ¿Estamos claros? sí, profe. Sí, instructor. Bien. Volvamos a pasar lista nuevamente a ver quién regresó, quién no entró definitivamente. De lo que falla, voy a nombrar simplemente a los a los que les he colocado falla. Luis Varelo, Liliana Jiménez, Liliana Isabel Jiménez Gil, Profe, ya está retirada. está retirada también. Bueno, entonces listo, vamos a ponerla aquí como retirada de forma inmediata. Ya no la llamamos más. Dinera Atencio. Presente. Ok, correcto, ya te quité la falla. Pedro Tatis, que es el vocero, ¿dónde está? Brilla por su... ¿Ah? No está conectado. Bueno, muchachos, es lo que... Bueno, ahorita hablo algo. ¿Quién más está por aquí que le coloqué falla ahora?
Jace Menco, me pareció verlo entrar. Presente, profe. Ok, perfecto. Listo, ya le quité la falla. Catherine Polanco. Presente. Ok, listo, Catherine, te quito la falla. Jensi Batalla. Y por ahí está. Lisette Campo, tampoco. Tibisay Padilla. Ellas están retiradas. Jensi y Lisette. Listo, ok. Tibisay. Padilla. Nada. Aplazó. Aplazó. Tibisay aplazó también. Listo. Bien. Sí, pero Eso no la llamo más. Claudia Cassiani, por ahí la vi ahorita. La Berlis, ok. El instructor, Sí, dígame. que aquí estoy, no me llamó. Daverly, sí, ya te llamé, ya. Te tengo pendiente ahí. Ya yo vi tu nombre por ahí en la sala, no te preocupes. No, yo soy Claudia. Claudia, sí, Claudia Cassiani, ya por ahí también te dije que te vi en la sala. Ya te quité la falla, no hay problema. Ok. Bien. Bueno, muchachos, al parecer todos están cumpliendo respectivamente, o sea, todos están cumpliendo respectivamente con la asistencia, no hay problemas. Lo único que veo es que la persona que solicitó que la conferencia fuera más tarde, pues no se conecta tampoco, ni se conecta ni temprano ni tarde. Entonces, Profesor, realmente no entiendo. La persona que solicitó que la clase fuera más tarde fue el señor Pedro Tatis, que es el vocero, y pues tampoco está. Son las 9:30 y tampoco está. Entonces realmente no entiendo en qué basó su solicitud para que la clase fuera más tarde. Si igual si siendo temprano no se aparece y siendo tarde tampoco se reporta. Ya tiene 3 fallas, yo no sé qué hacer con él. Bueno, igual, aquí cada uno es responsable de sus acciones y sus actitudes. Al final de la competencia veremos quién aprueba y quién no aprueba la competencia. profesor, Dígame, no, o sea, para ver si usted me quitó la falla, yo también entré como 15 nombre, minutos. Eliana Utria. Eliana Utria. Sí, Eliana, yo te vi ya en la sala, ya te quité la falla, no hay problema. Sí, profe, gracias. Ok, Profe, una pregunta, sí, ¿cuántas dígame, fallas tengo yo? Yo soy nombre, Daverly. Daverly, O sea, Daverly, ¿cuántas clases van con esta? van 3 clases, te asigné una falla. Porque es que yo no había podido entrar porque, profe, yo fui una de las que sugirió que la clase fuera más tarde por lo que yo trabajo y Ajá, como mi trabajo me queda muy lejos, yo tengo que madrugar mucho. ok, Y las clases en las noches, pues no duermo mucho y los domingos son los días en los que yo puedo reponer mi sueño, de ok, dormir ok, por lo menos 6, 7 horas. claro, claro, Y entonces por eso de pronto se hizo la sugerencia, porque yo lo ok, hablé ok, no, para tranquila, mirar. tranquila, Daverly, no hay ningún problema con eso. O sea, el asunto es que por lo menos, o sea, ya se ve tu interés, correcto, se ve tu interés. Mira, igualmente todos tenemos sacrificios que hacer. O sea, yo soy instructor del SENA y yo también laboro de lunes a sábado. Y para mí también es un sacrificio estar aquí conectado dando formación con ustedes. Para todos es un sacrificio, pero hay que cumplir, hay responsabilidades que toca cumplir. Entonces en eso estamos. Todos estamos en lo mismo. Ahora tengamos en cuenta obviamente que es una formación virtual y miren que llevamos un buen ritmo, vamos avanzando bien. Y de igual manera, pues, si la formación fuera presencial, estaríamos todas las horas allá metidos. Miren que la formación es virtual y de acuerdo al rendimiento que vayamos viendo, pues vamos a un buen desempeño y yo normalmente no les ubico las 8 horas. ¿Qué hacemos? Damos 3 horas, 2, 3 horas de formación. Les dejo alguna actividad y ustedes van respondiendo allá. Lo importante es que creamos el conocimiento, que es lo que yo creo que es lo importante, ¿cierto, muchachos? Y Eso es claro, lo, profe, Sí, ese claro. es eso es lo lo importante, importante, que aprender. adquiramos el conocimiento y pues no sencillamente que estemos 8, 6, 7 horas ahí. Igual, pues, la formación la tenemos virtual, pero es lo que yo te digo, ok, David, perfecto, no hay problema contigo. Pero estamos bien, o sea, lo que yo digo, si a alguien, listo, pero hagamos esfuerzo, hombre, presente sea la formación, esté pendiente. También tenemos
tenemos la grabación ahora. Yo igual suelto la grabación para que pues cualquier persona que tenga alguna duda pues pueda repetir nuevamente o mirar en detalle lo que de pronto se le olvidó o algo. Pero sí, ustedes saben que es una formación virtual y por lo menos se requiere la asistencia. Entonces, imagínense, si ni siquiera se presentan, entonces, ¿cómo piensan aprobar la competencia? Es la pregunta real que yo hago. Y creo que es una pregunta muy lógica. Ya, entonces, pues, tengamos conciencia de eso. Entonces, no, listo, muchachos, vamos bien, no hay problema. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí con las funciones que hemos desarrollado? Sí, doctor. Bien, ok. Entonces, pues, voy a colocarles. Vamos a ver, permítame un segundo y busco un par de ejercicios acá para poder compartirlos con ustedes. Denme un segundo, por favor, mientras los ubico aquí y ya se los paso enseguida. A ver, hay alguien conectándose, Pedro Tatis. Señor Pedro, buenos días. A ver acá, ¿quién? Un segundo mientras que yo ubico, por favor, los ejercicios que les estoy comentando para poder compartirlos aquí y que los podamos explicar para que puedan ser realizados. Pero permítame un segundo. Vamos a buscarlos acá en la máquina. Segundo. Listo, ya los tengo aquí en pantalla, ya se los voy a compartir. Voy a obviar la realización de los cálculos básicos porque veo que estamos en esos cálculos básicos bien, o sea que les voy a mandar el ejercicio con los cálculos básicos realizados, ¿ok? Para que ustedes sencillamente pues me elaboren los otros resultados. Ya se los voy a enviar. Un segundo. Listo, muchachos, ya se los acabo de enviar al WhatsApp. Por favor, vayan abriendo el archivo. Ya yo lo voy a ir publicando aquí. Voy a dejar de compartir este y comparto el que les estoy comentando. Me avisan cuando lo vean en pantalla, por favor. Ya, profe, ya se puede ver. Bien, perfecto. Aquí tenemos una tabla con algunos cálculos realizados. Como les dije, voy a obviar los cálculos realizados porque veo que estamos bastante bien en eso. Sencillamente se los dejo ahí habilitados ya los cálculos. Es una tabla con unos empleados, sueldo base, descuento en salud, descuento en pensión y un líquido a pagar. O sea, el neto que se gana la persona. Ya esas fórmulas están realizadas aquí. Ahora, hay unas preguntas que responder. Por ejemplo, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? ¿Cuánto gana el empleado peor pagado? ¿Cuánto es el promedio de los sueldos? ¿Cuál es el total a pagar en salarios? ¿Cuántos empleados hay en la nómina? Esas preguntas ya estamos en capacidad de resolverlas con las funciones que hemos explicado. En el segundo punto que vamos a encontrar, hay unas notas
¿ok? Ya ese cálculo del promedio también se los dejo calculado ahí porque ya hemos realizado ejercicios de ese tipo y ya estamos bastante prácticos en ese tema. Entonces, las preguntas a responder son las siguientes. ¿El promedio más alto cuál es? ¿El promedio más bajo cuál es? ¿El número de alumnos cuál es? Aquí la nota más repetida fue, por ejemplo, aquí van a detectar en el cuadro, yo se lo tengo aquí marcado con color. La nota más repetida obviamente es el 5.9 porque es la que más se repite. Voy a explicar inmediatamente cómo se ejecuta con esta función esa pregunta. Hay otra función, de acuerdo a la forma general que yo les expliqué, es más, allá está anotada, que se llama moda.1. Recordemos un término de estadística. Recuerden que la moda, o mejor dicho, a ver, ¿quién se acuerda qué es la moda o quién sabe qué es la moda en estadística? Permítame un segundo, por favor, ya regreso un minutito que me está solicitando acá la hija mía. Un segundo. Listo, muchachos, aquí estoy nuevamente con ustedes. Les explico. Recuerden que en estadística la moda es el número que más se repite en una determinada serie de datos. Entonces, como les dije, les expliqué anteriormente, la fórmula, perdón, la moda es el número que más se repite en una serie de datos. Entonces, de acuerdo a a la forma general que les expliqué de obtener una función cualquiera en Excel, el nombre de la función es moda.1 y sencillamente seleccionamos el rango de datos. El rango de datos de todas las notas. O sea, que van desde B6 hasta E11. Y le doy enter a mi función y miren que me devuelve 5.9 porque es el valor que más se repite. ¿Vamos claros allí? ¿Vamos claros allí? Sí, instructor. Perfecto, ok, bueno. Voy a continuar. En el ejercicio que dice función 3, nos hacen unas determinadas preguntas. ¿Cuántos clientes hay en la tabla? ¿Ok? Ya expliqué. O sea, ustedes simplemente tienen es que analizar con qué función de las que hemos visto van a generar eso. ¿Cuántos clientes hay? ¿Qué se habla cuando hay cuántos? Contar. Total de montos van a generar, obviamente, unos totales. Los totales se generan con sumatoria. Promedio, ya saben con qué función se genera. Monto máximo cancelado, ya saben cómo se genera un valor máximo en un determinado rango de datos. Monto mínimo, ok, con la misma función que explicamos que sería el mínimo. ¿En qué año se solicitaron más productos? O sea, el número que más se repite, con moda.1. Aquí hay otra función que no les he explicado, que la voy a explicar en este momento. Miren este ejercicio que dice, ¿cuántos clientes no tienen región?
Vamos donde dice el campo región. Los que no tienen región son los que están en blanco, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, hay una función que se llama también contar. Voy a colocarla aquí. Hay una función que se llama contar punto blanco. ¿Ok? Esa función contar punto blanco, ¿qué hace? Esa función contar punto blanco, yo simplemente le especifico el rango de datos determinado y él lo que hace es que me cuenta las celdas que estén en blanco. Miren lo que son, habían 4 celdas en blanco y la función me devolvió el valor de 4. Contar punto blanco, ok. Función 4, otra serie de preguntas que me van a contestar. Total de deudas finales, promedio de deudas iniciales, fecha de nacimiento de la persona más joven. Obviamente, tienen que, ya yo le expliqué con una función que ya explicamos en clase, ustedes van a responder esa pregunta. La fecha de nacimiento de la persona más adulta, la deuda final más repetida, el número de personas sin segundo apellido, el número de personas en el listado y el número de personas que son de sexo femenino. En el, Instructor, sí, dígame, una pregunta. dígame. O sea, para que me entre la fórmula de contar blanco. Ok, listo. Contar punto blanco, ¿qué es? Contar punto blanco sencillamente me va a permitir contar las celdas en blanco que hayan un determinado rango de edad. Por lo menos aquí en región hay 1, 2, 3, 4 celdas en blanco. Si yo genero contar punto blanco y ese rango de datos, me va a generar el número o resultado de las columnas que estén en blanco. En este momento hay 4 en blanco, por lo tanto la función devuelve el número 4. Sigo por acá. Número de personas en el listado, en el ejercicio 4, y número de personas que son de sexo femenino. Aquí van a aplicar todo este tipo de funciones que expliqué, que la función contar, que la función contar sí, que la función promedio, que la función max, que la función min, todo ese tipo de funciones las van a aplicar para desarrollar estas preguntas. En el ejercicio que dice CS1, contar sí, aquí van a usar la función contar sí. Dice, cuente las personas que tienen por nombre Luis, Andrea, Javiera, Mario y Alberto. CS2, aquí van a utilizar en todo esto la función contar sí. Van a contar en la tabla los que tienen cuenta corriente y los que tienen cuenta crédito de consumo. Los que son de la región de Santiago y los que son de la región de Valparaíso. Y los números de clientes del año 97, 98, 99 y 2000. Contar puntos sí también en el otro ejercicio. ¿Cuántos clientes son en la ciudad chilena, casados y mecánicos? Aquí, ¿cuántos clientes ganan menos de 600.000 pesos y cuántos clientes tienen más de 50 años? Van a elaborar exclusivamente hasta allí. Esta función que dice si 1, si 2, si 3 y si 4, esos son temas que aún no hemos visto. Eso con la función sí y todavía no vamos para allá. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer? Van a elaborar todos estos ejercicios. ¿Ok? ¿Estamos claros? Solo hacemos hasta las CS2. CS3, hasta CS3, hasta Ok. CS3. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces ustedes saben que esta es una formación colaborativa. O sea, yo doy la formación, explico unos temas y no estamos evaluando, pero ustedes deben retribuirme el conocimiento que yo les doy. Yo les hice una explicación de cómo generar o cómo trabajar con todo este tipo de funciones. Ahora les toca la parte a ustedes. Ahora viene que ustedes me van a demostrar que ustedes entendieron todo lo que hemos explicado. Ahora ustedes van a desarrollar estos ejercicios. Y se los voy a dejar en plataforma para que ustedes, pues, en el tiempo que terminen, lo voy a dejar habilitado hasta el otro sábado. No sé si les parece. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como les digo, entonces lo voy a dejar habilitado hasta el otro sábado y quiero hacer una pregunta a nivel grupal. ¿Quedó bien explicado el tema? ¿Han entendido todos el tema de lo que explicamos el día de hoy? Por lo menos yo sí, profe. No sé mi Ok. compañero.
Bueno, todos apoyaron, así que yo supongo que todos respondieron y todos entendieron. De igual manera, van a tener la grabación de apoyo que les voy a enviar para que puedan realizar los ejercicios por si alguno tiene dudas. Y de igual manera, pues quedo disponible y atento en el WhatsApp para cualquier pregunta o inconveniente que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ahora les toca a Pues ustedes sí, probar. profe. Dígame. La verdad, a veces hay personas que son muy fáciles para cuestiones de Excel, pero Claro, vemos, yo me incluyo, son personas que somos un poco más lenticas en Excel. Entonces me parece genial lo de las grabaciones, claro, como no hay para problema. volver. Yo soy una persona que me tienen que repetir varias Eh, veces para poder es, entender. no te preocupes, esa es la idea. La idea es que aquí todos generemos el conocimiento y aprendamos. Entonces, muchachos, vamos a quedar con ese compromiso. Yo más tarde, tipo mediodía, les envío la grabación al WhatsApp, así como se las mandé la vez pasada. En el transcurso de la tarde subo esta actividad a plataforma y ustedes la van a ir desarrollando en el tiempo que tengan y máximo plazo hasta el día sábado para subirla, ¿ok? Y se convierte de pronto en una notica de apoyo para cuando vayamos a hacer un examen, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Ok, pues muchas gracias. Sí, señor. De Bueno, acuerdo. muchachos, entonces considero que hemos aprendido bastante el día de hoy, hemos avanzado bastante. Considero pues que en una sesión de casi 2 horas 25 minutos, pues hemos aprendido lo que teníamos que aprender hoy. Ahora les toca a ustedes demostrarme que sí están aprendiendo lo que estamos explicando aquí. Entonces, muchachos, yo pienso que finalizamos la sesión y nos vemos en la próxima clase. Quedo atento a cualquier comentario, sugerencia por el WhatsApp. Instructor, Dígame, Jan. una pregunta antes de que se vaya. Sí, señor. En la función 1, en la hoja 1, Ajá, dígame. vamos a sacar los valores. Por ejemplo, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? Sí. ¿Ya es del total de donde dice líquido a pagar Claro, sí, o donde del dice. sueldo base? No, de donde dice líquido, porque el líquido ustedes saben ya que es el valor del salario que toman las personas con todos los descuentos respectivos. Ok, O sea, muchas ya es lo gracias. final lo que recibe la persona, o sea, el neto. Ok, Sí. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, ya, con eso Bueno, estoy bien. listo. Profe, las grabaciones las va a mandar a dónde, al grupo. Claro, yo se las mando al grupo. Yo le mando le mando un link de YouTube al grupo directamente para que usted lo tenga para poder verlo. Un consejo que les doy, si usted no tiene sino datos en su celular, vaya a un computador, descargue ese video de YouTube, almacénelo en una memoria USB y ya simplemente pues lo mira localmente en su computadora para que no tenga que estar gastando datos. ¿Otra pregunta más o alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra inquietud, señores? Bueno, su silencio No, me dice que no hay inquietudes. Bueno, muchachos, entonces pues nos vemos. Quedo atento y cualquier sugerencia me comunican o cualquier profe, me duda que tengan. asistencia, ¿Cómo? la que me coloqué la asistencia. Nombre, Pedro. Pedro, ¿qué es? Pedro Tatis. Yes. Bien, Pedro, ajá, Pedro, y cuéntame, ¿qué vamos a hacer contigo, eh? Si tienes un poco de informaciones que no asiste, Ah, ¿qué hacemos contigo? profe, yo nada más le he fallado 2 clases porque la primera clase yo me conecté, que fue a las 11 de la mañana. Ajá. Llevas 2 clases fallas y bueno, ok. Ok, Necesito que te pongas pilas, ven, te voy a llamar al tablero virtual el próximo sábado para que me respondas todos estos ejercicios. ¿Dale? Me vas a demostrar que sí estás aprendiendo. profe, yo voy a, ¿cómo es? Yo trabajo los sábados y donde yo trabajo Ajá, no puedo usar teléfono, pero yo me conecto a las clases. ok. Sí, porque yo estoy en una IPS y no puedo usar teléfono en la parte donde yo estoy. Bueno, bien, dale. Necesito que asistas a la clase y que adquieras el compromiso con la formación. Ok. Listo, pues. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima. Que estén bien. Igual. Cuídense. Gracias. Bien, chao. Chao.